Hola, hoy vamos a ver Introducción a los sistemas automáticos. Yo soy el profesor Carlos Curugnola y vamos a entender qué son dichos sistemas. Pero para ello deberemos primero empezar a entender o comprender algunas definiciones que nos van a dejar más claro este tema. Una de ellas es el sistema. ¿Qué es sistema? Y es cualquier entidad compleja constituida por un grupo de elementos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, un brazo robótico. El otro elemento que tenemos que saber, o concepto, es el control. ¿Y qué es? La regulación manual o automática sobre un sistema. Lo siguiente que tenemos que tener claro es automatismo. Y es el dispositivo que se encarga de controlar el proceso y que también es capaz de reaccionar ante las situaciones que se presenten. Otra que, obviamente, para ello también tenemos que saber qué es la automatización. Y la automatización no es otra cosa que una disciplina que trata de métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución de operadores humanos por operadores artificiales en la ejecución de una tarea física o mental previamente programada. Acá tenemos uno de los más claros ejemplos, que es la producción de carrocerías de automóviles. Acá es pura robótica, o sea, la automatización en un grado muy avanzado. Entonces ahora sí podemos decir que estamos en condiciones de decir o expresar que es un proceso dotado de elementos o dispositivos que se encargan de controlar el funcionamiento del mismo, de manera que pueda operar en cierta medida de forma autónoma, sin la intervención del ser humano. Fijémonos, acá tenemos una línea automática donde prácticamente la carga y la descarga del sistema automático, que es la línea completa. Acá tenemos simplemente una persona que toma nota y el otro que lleva y trae la mercadería que este automatismo, que es una línea de producción, se encarga prácticamente de hacerlo sola. Entonces podemos decir también que un sistema automático es lo mismo que proceso más automatismo. También podemos afirmar que la automatización es realizar una actividad o proceso sin la necesidad de una supervisión directa. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de automatizar? Bien, lo primero que hay que hacer es formar equipos de personas, de gente que esté preparada, de profesionales que estén preparados para evaluar las ventajas de automatizar el proceso que queremos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, es discutir cuáles son las ventajas que se plantean y hacer un listado de las mismas. Y bueno, donde hay ventajas también puede haber desventajas. Y por lo tanto también hay que listar las mismas, cosa de poder evaluar qué es lo que nos conviene. Una vez que tenemos ambas, tenemos que analizar y hacer un listado de los temas que podrían presentarse y evitar que dicha automatización no vaya a funcionar. Hay que tener muy en cuenta porque a veces hay elementos que no nos permiten continuar avanzando sobre este efecto. Prácticamente hoy se puede hacer prácticamente todo, pero hay cosas que todavía tienen que tener intervención muy importante del ser humano. ¿Qué objetivos se requieren para la automatización? ¿Qué objetivos tiene la automatización en sí? Bueno, una de las cosas más importantes es reducir la variabilidad de un proceso. ¿Esto qué significa? Que el proceso siempre es continuo, que la producción siempre es la misma, que en el caso del ser humano depende de cómo está en ese momento la persona, el operador, lo que va a hacer es cambiar, o sea, pueden variar
determinados elementos, etcétera. Otro punto que se logra es mejorar la productividad, o sea, obviamente como no se cansa, la máquina se rompe pero no se cansa, mejora la cantidad de producción, es constante. Ustedes dicen, bueno, la máquina la pongo a hacer, no sé, 100 piezas por hora y va a ser 100 piezas por hora, salvo que haya que hacer algún mantenimiento o algún tema, la máquina va a tener, ustedes tienen la posibilidad de lograr la máxima productividad, no hay cansancio, por lo tanto, durante un tiempo ustedes van a tener la producción al máximo. Lo otro que se logra justamente al no haber intervención humana, que se mejora, es la calidad, porque una vez que ustedes tienen la máquina, han logrado que el objetivo del producto que tengan que hacer es tal como lo necesitaban, la máquina hace siempre lo mismo y no hay problemas de lo mismo. Obviamente, al mejorar la calidad, reducimos los desperdicios, más conocidos también como la palabra inglesa scrap, S-C-L-A-P, que es hojalata, en inglés se dice hojalata, pero en las fábricas normalmente esa palabra, ese término, se implica desperdicio. Otro de los temas que nos evitan, y es muy importante, es evitar los riesgos el que opera la máquina, porque al tener cuanto más elementos que censen la actividad y menos intervención haya de los operadores, menos riesgo también hay de que los mismos se lastimen o tengan accidentes. Y por último, obviamente, a partir de todo esto también se mejora la seguridad del personal que opera en la industria o en el lugar de trabajo. La estructura de los sistemas automatizados está compuesta por tres partes fundamentales: la parte de la relación, la parte de control y la parte operativa. Fíjense que en este diagrama tenemos órdenes por un lado, información por el otro. O sea, se da una orden, pero a su vez se recibe una información. Siempre hay una acción y se va controlando. ¿Cómo es esto? Bien, la parte de la relación está compuesta por lo que hace el comando lo que hace al comando del operador, ya sea físico, como por ejemplo los pulsadores, las llaves, o sea, lo que está en los paneles, o bien o los virtuales, como por ejemplo sistemas SCADA, interfaces gráficas, que también las SCADA, todo esto son interfaz gráfica donde ustedes la manejan mediante una pantalla tipo con monitor, y que son táctiles la mayoría de ellas, o bien tienen pulsadores, o bien se trabajan, como yo estoy haciendo ahora, con un mouse. Y otro de los puntos habíamos dicho que es la parte operativa, y ahí encontramos todo lo que es referente al sensado y a la actuación del sistema. Dentro de lo que es el sensado, que es lo que nos permite ir controlando qué es lo que pasa en esa automatización, tenemos los sensores de proximidad, sensores de posición lineal o angular, pequeños desplazamientos, sensores de velocidad, sensores de fuerza, de par o de presión, temperatura, caudal, nivel, etc. Y lo mismo que después, en la parte generalmente que nosotros le damos salida para lo que es el PLC, vamos a tener preactuadores y actuadores, que pueden ser eléctricos, hidráulicos, neumáticos, térmicos. ¿Qué son preactuadores? Alguno puede llegar a preguntar. Bueno, preactuador, por ejemplo, es un contactor, un relé. Y los actuadores, los cilindros, motores en neumáticos, o sea, todo lo que es neumático, en lo que es los cilindros, motores neumáticos hidráulicos, todo lo que es elementos, por ejemplo, una resistencia que hace que levante la temperatura, que maneje temperaturas, etc. Y por último tenemos la parte de control, donde se vislumbran dos tecnologías clásicas. Las tecnologías cableadas, que si bien son han sido las más utilizadas en los últimos años, hace muchos años, mejor dicho, en nuestro país se usaron mucho más, se siguen utilizando, que son aquellas como las tecnologías mecánicas, neumáticas e hidráulicas, los sistemas electrónicos combinacionales y secuenciales,
y obviamente relés y contactores. Se les dice cableadas porque generalmente, en el caso de los relés, contactores y los electrónicos, van cableados. En el caso de las mecánicas, neumáticas y hidráulicas, si son de tipo electromecánicas o electroneumáticas o electrohidráulicas, generalmente también hay un cableado y hay que hacer una serie de conexiones entre sí. E inclusive también se lo considera por la parte tubería. Cuidado que por el hecho de ser las más antiguas, no necesariamente dejan de ser usadas. Cuando los costos lo permiten o es conveniente, bueno, lo que se hace normalmente es utilizar estas tecnologías porque las abarata más esto cuando es, tenemos pequeñas producciones, es una producción que es siempre la misma y que no se va a cambiar o que se va a utilizar por mucho tiempo, generalmente, o que no necesita estar variándose porque esa máquina es así, o ese elemento, ese sistema es así. Entonces esta tecnología suele ser más económica. Si no hay muchos elementos en juego, es bastante práctica. El problema es que si se complejiza mucho, acá sí empieza a haber un problema, porque hay elementos mecánicos que están en juego, que se deterioran, y conseguir hacer el mantenimiento de las mismas generalmente nos lleva mucho tiempo, y lo que es tiempo en la industria es mucho dinero. Y la otra tecnología más avanzada, que ya hace muchos años que está también en el mercado, son las programadas. Las programadas, las más conocidas son las del PLC, que ya hoy se siguen utilizando, pero también empiezan a aparecer toda la parte robótica. Tenemos los computadores industriales, que son generalmente computadores que están preparados para eso. Los PLC también se los consideran como computador industrial, lo que pasa que en este caso los industriales están preparados específicamente para hacer una serie de cuestiones, o sea, son enlatados, como dicen en informática. Y después tenemos los sistemas embebidos e incrustados, conocidos del inglés embedded, que los mismos son mucho más modernos y bueno, utilizan toda la tecnología electrónica más avanzada a nivel mundial. Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones, después de avanzar con los próximos temas que van a ser directamente la introducción a las líneas de PLC. Nos vemos en la próxima clase.